Hermanos míos, hoy voy a hablarles de algo que muchos prefieren evitar, algo que duele en lo más hondo del alma, pero que es absolutamente necesario si queremos construir un matrimonio verdadero, un matrimonio santo, un matrimonio que refleje el amor de Cristo por su iglesia. Voy a hablarles de esos pecados que llevamos escondidos, esos que guardamos en el rincón más oscuro de nuestro corazón, esos que nos avergüenzan tanto que ni siquiera nos atrevemos a nombrarlos ante Dios. Y quiero decirles algo con toda la fuerza de mi corazón de sacerdote: si no los confesamos antes de entrar al sacramento del matrimonio, estaremos construyendo nuestra casa sobre arena. Y cuando vengan las tormentas, y vendrán, créanme que vendrán, esa casa se derrumbará con un estruendo terrible. He visto demasiados matrimonios destruidos no por falta de amor, sino por falta de honestidad, por esos secretos que se enquistan en el alma como una infección silenciosa que va carcomiendo todo desde dentro. Hoy no voy a endulzar las palabras, no voy a hablarles con medias tintas, porque el amor verdadero exige verdad absoluta y la verdad, aunque duela, es lo único que nos hace libres. Déjenme contarles algo que me parte el corazón. Hace apenas unos meses vino a verme una pareja que llevaba 5 años de casados. Llegaron a mi despacho con las miradas vacías, con ese dolor profundo que solo produce el desamor y la traición. Me contaron que su matrimonio estaba destruido, que ya no había confianza, que todo se había convertido en reproches y silencios. Y cuando empezamos a profundizar, a escarbar en las raíces del problema, descubrimos que él había ocultado una adicción a la pornografía que arrastraba desde años antes de casarse. Nunca lo confesó, nunca lo trabajó, pensó que el matrimonio lo curaría automáticamente. Pero los pecados no confesados no desaparecen solos, hermanos míos. Crecen en la oscuridad como hongos venenosos. Esa adicción siguió ahí, ahora envenenando la intimidad matrimonial, destruyendo la confianza, creando una muralla invisible entre dos personas que se habían jurado amor eterno. Y ella, con lágrimas corriendo por sus mejillas, me decía una y otra vez: si me lo hubiera dicho antes, padre, si hubiera sido honesto, yo lo habría ayudado, habríamos luchado juntos. Pero ahora siento que me casé con un extraño, con alguien que me mintió desde el primer día. Ese momento me quebró, porque vi ahí el resultado de no tomar en serio el sacramento de la confesión antes del matrimonio. Por eso hoy quiero hablarles con toda claridad, con toda la urgencia que merece este tema. Voy a nombrar 6 pecados específicos que absolutamente deben ser confesados antes de entrar al matrimonio. No son los únicos pecados, por supuesto, pero son aquellos que he visto una y otra vez destruir matrimonios desde sus cimientos. Son pecados que atacan directamente la intimidad, la confianza, la entrega total que exige el sacramento matrimonial. Y escúchenme bien, confesar estos pecados no es opcional si queremos un matrimonio verdaderamente sacramental. No podemos acercarnos al altar llevando estas cargas en secreto, porque estaríamos profanando el mismo sacramento, estaríamos mintiendo no solo a nuestra pareja, sino a Dios mismo. El matrimonio es una alianza sagrada y toda alianza se construye sobre la verdad. Sin verdad no hay confianza, sin confianza no hay entrega y sin entrega no hay amor verdadero. Es así de simple y así de doloroso. Sé que lo que voy a decir hoy incomodará a muchos, sé que algunos pensarán que soy demasiado duro, demasiado directo, demasiado exigente, pero déjenme decirles algo. Llevo más de 30 años escuchando confesiones, acompañando matrimonios, secando lágrimas de esposos destruidos por el engaño y la falta de transparencia. He visto demasiado dolor, demasiadas familias rotas, demasiados hijos sufriendo porque sus padres no tuvieron el valor de ser honestos antes de casarse. Y no puedo seguir callándome ante esta realidad. Mi misión como sacerdote no es hacerles sentir cómodos, es guiarles hacia la santidad, hacia la plenitud del amor que Dios quiere para ustedes. Y esa plenitud solo se alcanza a través de la verdad, por más dolorosa que sea. Así que les pido que me escuchen con el corazón abierto, que no cierren sus oídos aunque las palabras les duelan, porque en ese dolor está precisamente la semilla de la sanación y la transformación. Antes de entrar en materia, quiero que entiendan algo fundamental. La confesión no es un simple trámite burocrático antes del matrimonio. No es una casilla más que marcar en la lista de preparativos, entre el vestido y las flores. La confesión es un encuentro profundo con la misericordia de Dios. Es el momento en que dejamos que la luz divina entre en nuestras tinieblas y las transforme. Es el sacramento que nos devuelve la inocencia bautismal, que nos limpia completamente.
que nos permite presentarnos ante el altar como criaturas nuevas, renovadas, listas, para entregarnos totalmente a nuestra pareja. Pero para que esto suceda, la confesión debe ser completa, honesta, sin reservas. No podemos ocultar nada, porque lo que ocultamos ante el confesor lo estamos ocultando ante Cristo mismo, que está presente en ese sacramento. Y créanme, hermanos, lo que no sanamos en el confesionario, lo pagaremos con creces en el matrimonio. Los secretos son como termitas que devoran la estructura de una casa desde dentro, hasta que un día, cuando menos lo esperamos, todo se derrumba. El primer pecado del que quiero hablarles es uno de los más devastadores en nuestra época, uno que destroza matrimonios con una eficacia terrible: la adicción a la pornografía. Sé que muchos de ustedes se sentirán incómodos con este tema, pero déjenme decirles que es absolutamente necesario abordarlo. Vivimos en una sociedad hipersexualizada donde el acceso a la pornografía es instantáneo, gratuito y completamente normalizado. Muchos jóvenes e incluso adultos consumen pornografía regularmente sin siquiera considerarlo un pecado grave. Pero lo es, hermanos míos, y de los más graves. La pornografía es adulterio visual, es una traición íntima que envenena la capacidad de amar verdaderamente. Cuando alguien consume pornografía habitualmente está entrenando su mente y su corazón para ver a las personas como objetos de placer, está destruyendo la capacidad de admirar la belleza integral de la persona, está pervirtiéndose la misma naturaleza del amor conyugal. He escuchado a tantos hombres y mujeres confesarme que llevan años luchando con esta adicción en secreto. Me dicen que intentaron dejarlo 1000 veces, que prometieron que sería la última, pero vuelven una y otra vez a esa trampa mortal. Y lo peor es que muchos lo ocultan a su pareja pensando que es un asunto privado que no afecta a nadie más. Pero déjenme decirles algo con toda claridad. Si llevan esta adicción sin confesar al matrimonio, están llevando una bomba de tiempo que explotará tarde o temprano. La pornografía destruye la intimidad matrimonial de formas que ni siquiera imaginan. El esposo que consume pornografía no puede mirar a su esposa con ojos puros, no puede amarla como ella merece ser amada, porque su mente está contaminada con imágenes degradantes y fantasías irreales. La intimidad se vuelve mecánica, egoísta, vacía. Y la esposa, aunque no sepa conscientemente lo que está pasando, lo siente. Siente que algo falta, que hay una distancia inexplicable, que no es amada como una persona completa, sino como un medio para satisfacer un deseo. Les voy a contar algo que me contó un joven hace poco tiempo. Vino a confesarse 2 meses antes de su boda y con lágrimas en los ojos me confesó que había estado consumiendo pornografía desde los 13 años, 20 años de adicción silenciosa. Me dijo que sentía una vergüenza profunda, que no sabía cómo decírselo a su novia, que tenía terror de que ella lo rechazara si descubría su secreto. Y yo le dije lo mismo que les digo a ustedes ahora: si ella realmente te ama, querrá ayudarte, querrá luchar a tu lado contra esta adicción. Pero si no se lo dices ahora, si lo ocultas y te casas con ese secreto, estarás construyendo tu matrimonio sobre una mentira. Le costó un esfuerzo sobrehumano, pero finalmente tuvo el valor de hablar con su novia. Fue una conversación dolorosa, llena de lágrimas, pero también llena de misericordia y amor verdadero. Ella, en lugar de huir, decidió quedarse y luchar con él. Pospusieron la boda 6 meses para que él pudiera recibir ayuda profesional y espiritual. Y cuando finalmente se casaron, lo hicieron con una intimidad y una confianza que jamás habrían alcanzado si él hubiera ocultado su lucha. Pero escúchenme bien, no basta con confesar este pecado una vez y ya está. Si tienes una adicción a la pornografía, necesitas ayuda profesional, necesitas acompañamiento espiritual constante, necesitas ser completamente transparente con tu futuro cónyuge. No puedes simplemente decir lo confieso y pretender que todo está resuelto. Las adicciones no funcionan así. Necesitas un plan concreto de sanación, necesitas filtros en tus dispositivos, necesitas rendir cuentas a alguien, necesitas identificar tus momentos de vulnerabilidad y crear estrategias para protegerte. Y tu futuro esposo o esposa necesita saber todo esto porque van a entrar juntos en esta batalla. El matrimonio no es solo para los días buenos, es especialmente para los días difíciles, para las luchas, para las caídas y las victorias. Pero todo esto solo es posible si hay honestidad desde el principio. La pornografía es un engaño, una mentira que promete placer pero entrega vacío y muerte espiritual. No la lleven al matrimonio.
Confiésenla, lúchenla, sánenla antes de decir sí, acepto. Y déjenme decirles algo más sobre este pecado. Muchas personas piensan que la pornografía es solo un problema masculino, pero cada vez veo más mujeres que luchan con esta adicción. La industria pornográfica ha sabido adaptar su contenido para atraer también al público femenino, a través de novelas eróticas, películas romantizadas con alto contenido sexual y plataformas que normalizan la pornografía bajo el disfraz de explorar la sexualidad. Es la misma basura envuelta en papel diferente, hermanos míos, y produce los mismos efectos devastadores. Distorsiona la percepción del amor verdadero, crea expectativas irreales sobre la intimidad, genera insatisfacción constante, alimenta la lujuria en lugar del amor auténtico. Así que, ya seas hombre o mujer, si luchas con este pecado, tienes que confesarlo antes del matrimonio. Tu futuro cónyuge tiene derecho a saber con quién se está casando, a conocer tus luchas, a decidir si quiere caminar contigo en este proceso de sanación. Ocultar esta realidad es una injusticia profunda hacia la persona que va a entregarte su vida entera. El segundo pecado que deben confesar es cualquier experiencia de infidelidad previa en relaciones anteriores. Muchas personas llegan al matrimonio con un historial de relaciones románticas previas, y esto no es necesariamente malo. Pero si en alguna de esas relaciones fuiste infiel, si traicionaste a alguien, si viviste el engaño y la mentira, eso deja una huella profunda en tu alma que necesita ser sanada antes de entrar al matrimonio. La infidelidad no es solo un acto externo, es una disposición interior, un patrón de comportamiento que se aprende y se refuerza. Y créanme cuando les digo que si fuiste capaz de ser infiel en el pasado y nunca trabajaste ese pecado en profundidad, existe un riesgo muy alto de que vuelvas a hacerlo en el matrimonio. No estoy diciendo que una persona que fue infiel una vez está condenada a hacerlo siempre, pero sí estoy diciendo que necesita un proceso serio de conversión, de sanación interior, de trabajo profundo para entender por qué fue capaz de traicionar de esa manera. He acompañado a tantas parejas donde uno de los cónyuges eventualmente confiesa después de años de matrimonio que fue infiel en relaciones anteriores. Y la pregunta que siempre surge es, si fuiste capaz de engañar a quien decías amar, entonces, ¿cómo puedo estar segura de que no me engañarás a mí? Es una pregunta absolutamente válida y devastadora. La infidelidad revela algo profundo sobre nuestro carácter, sobre nuestra capacidad de compromiso, sobre nuestro respeto por el otro. Y aunque Dios puede sanar y transformar completamente a una persona, ese proceso necesita ser evidente antes del matrimonio, no después. Tu futuro cónyuge tiene derecho a conocer tu historia completa, incluyendo tus fallos más graves. Tiene derecho a evaluar si estás verdaderamente transformado, si has hecho el trabajo interior necesario, si has recibido ayuda para entender las raíces de tu infidelidad y evitar repetir ese patrón. Recuerdo a una joven que vino a hablar conmigo meses después de su boda. Estaba destrozada porque había descubierto a través de una conversación casual con una amiga que su esposo había sido sistemáticamente infiel a su novia anterior durante 3 años. 3 años de engaños, de mentiras, de doble vida, y él nunca se lo había contado. Cuando ella lo confrontó, él se defendió diciendo que eso fue en el pasado y que ya era otra persona. Pero ella le preguntó, si realmente eres otra persona, ¿por qué me lo ocultaste? Si realmente habías cambiado, ¿por qué no tuviste el valor de contarme la verdad y mostrarme cómo habías trabajado en ti mismo para no repetir ese comportamiento? Y tenía toda la razón del mundo. El problema no era solo la infidelidad pasada, era la falta de honestidad presente. Era el hecho de que había escondido una parte fundamental de su historia, una parte que revelaba aspectos importantes de su carácter que ella tenía derecho a conocer antes de casarse. La infidelidad pasada necesita ser confesada no solo ante Dios en el sacramento, sino también ante tu futuro cónyuge en una conversación honesta y valiente. Y esa conversación no puede ser superficial. No puedes simplemente decir fui infiel una vez, pero ya pasó. Necesitas explicar qué te llevó a esa traición, qué vacíos internos estabas tratando de llenar, qué proceso de conversión has vivido desde entonces, qué ayuda has buscado, qué has aprendido sobre ti mismo. Necesitas mostrar con hechos concretos que has trabajado en las raíces del problema, porque la infidelidad no surge de la nada, hermanos míos. Surge de un corazón que busca su satisfacción en lugares equivocados, de una persona que no ha aprendido el significado verdadero del compromiso y la entrega. Y esas cosas se transforman con tiempo, esfuerzo y gracia divina, pero necesitan ser transformadas antes del matrimonio, no durante el matrimonio. Y aquí viene algo que necesito que entiendan. Si tu futuro cónyuge decide que no puede continuar con la relación después de conocer tu historia de infidelidad,
Eso no significa que sea un mal cristiano o que le falte misericordia. Cada persona tiene derecho a establecer sus límites, a decidir qué puede o no puede aceptar en una pareja. El perdón no significa necesariamente continuar la relación. Dios nos llama a perdonar siempre, pero no nos llama a ser ingenuos o a ponernos en situaciones de riesgo innecesario. Si alguien decide que no puede confiar en una persona con historial de infidelidad, esa es una decisión legítima y debe ser respetada. Por eso es tan importante tener esta conversación antes de que la relación avance demasiado, antes de que haya un compromiso formal, para que ambas partes puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro. El tercer pecado que necesitan confesar y que es absolutamente crucial son las relaciones sexuales prematrimoniales. Sé que en nuestra cultura esto se ha normalizado completamente. Sé que la mayoría de las parejas que vienen a casarse por la iglesia ya han convivido, ya han tenido intimidad sexual. Y déjenme decirles algo. Entiendo la presión cultural, entiendo que nos han vendido la mentira de que el sexo antes del matrimonio es normal, saludable, necesario incluso para saber si son compatibles. Pero hermanos míos, eso es una mentira del demonio diseñada específicamente para destruir la belleza y el poder del amor matrimonial. El sexo antes del matrimonio no es un pecado cualquiera, es un pecado contra el mismo cuerpo, como dice San Pablo. Es tomar algo sagrado, algo que Dios diseñó específicamente para el contexto del compromiso matrimonial, y profanarlo usándolo fuera de ese contexto. Cuando tenemos relaciones sexuales con alguien, se crea una unión profundísima, no solo física, sino espiritual. Dice la Escritura que los dos se hacen una sola carne. Esa unión está diseñada para ocurrir dentro del pacto matrimonial, donde hay un compromiso público, permanente e incondicional de entrega total. Cuando separamos el acto sexual del compromiso matrimonial, estamos creando uniones incompletas, rotas, que dejan heridas profundas en el alma. Cada relación sexual prematrimonial deja una huella, crea un vínculo espiritual que luego es desgarrado cuando la relación termina. Y todas esas heridas, todos esos vínculos rotos, los llevamos al matrimonio. No desaparecen mágicamente el día de la boda. Están ahí como cicatrices invisibles que afectan nuestra capacidad de entregarnos completamente a nuestro cónyuge. He visto a tantas parejas que convivieron antes de casarse, que tuvieron una vida sexual activa durante años antes del matrimonio y que luego se preguntan por qué su intimidad matrimonial es tan vacía, tan mecánica, tan insatisfactoria. Y la razón es simple, han separado el sexo del compromiso total, han aprendido a usar el sexo como una herramienta de placer, de manipulación incluso, en lugar de vivirlo como lo que realmente es, el lenguaje corporal del amor total, del todo mío es tuyo y todo tuyo es mío. Cuando tienes sexo sin compromiso total, estás mintiendo con tu cuerpo. Tu cuerpo está diciendo me entrego completamente a ti, pero tu corazón no está diciendo lo mismo porque no hay un compromiso permanente, público e incondicional. Y esa mentira envenena la intimidad desde la raíz. Si han caído en este pecado, y estadísticamente la mayoría de las parejas lo han hecho, necesitan confesarlo con verdadero arrepentimiento. Y el arrepentimiento verdadero incluye un cambio de comportamiento. No pueden confesar las relaciones sexuales prematrimoniales el sábado y seguir durmiendo juntos el domingo. No funciona así, hermanos. Si están comprometidos y van a casarse en unos meses, les pido, les suplico que vivan en castidad durante ese periodo de preparación. Sé que es difícil, especialmente si ya han caído en ese pecado y han activado esa dimensión de su relación, pero es absolutamente necesario si quieren sanar las heridas que ese pecado ha causado y prepararse adecuadamente para el sacramento. Vivir en castidad antes del matrimonio no es represión sexual, es preparación para una sexualidad verdaderamente plena y satisfactoria dentro del matrimonio. Y déjenme decirles algo más, si su relación no puede sobrevivir sin el sexo, entonces no es una relación lo suficientemente fuerte para el matrimonio. ¿El sexo es importante? Por supuesto que lo es, Dios lo diseñó así. Pero no puede ser el pegamento que mantiene unida la relación. Si lo único que los une es la atracción física y el placer sexual, ¿qué va a pasar cuando lleguen las dificultades del matrimonio, cuando lleguen los hijos y el cansancio, cuando llegue la enfermedad o la vejez? Necesitan construir una amistad profunda, una comunicación auténtica, un respeto mutuo genuino, y todo eso se construye mejor cuando no está contaminado por la dimensión sexual prematura. Les prometo con toda la autoridad de mi experiencia pastoral
que si tienen el valor de vivir en castidad durante su noviazgo o al menos durante los meses previos al matrimonio, descubrirán niveles de intimidad emocional y espiritual que nunca imaginaron posibles. Pero ¿saben qué es lo que más me duele de este pecado? Ver a parejas que se presentan al sacramento del matrimonio sin haberlo confesado verdaderamente, sin haberlo sanado. Van a confesarse como requisito para la boda, pero su confesión es superficial, rutinaria, sin verdadero arrepentimiento. Y luego se preguntan por qué su matrimonio está vacío, por qué no sienten la gracia del sacramento, por qué todo es tan difícil. El sacramento del matrimonio confiere una gracia específica, una gracia que fortalece a los esposos para vivir su vocación. Pero esa gracia no actúa en corazones cerrados, en corazones que no están verdaderamente arrepentidos de sus pecados. Si van al matrimonio con pecados graves, sin confesar o mal confesados, están bloqueando la gracia del sacramento. Es como intentar llenar un recipiente que está lleno de basura. No hay espacio para que entre el agua limpia de la gracia divina. El cuarto pecado del que quiero hablarles es el aborto. Y sé que este es un tema tremendamente doloroso, uno que mueve las fibras más profundas del alma, pero no puedo callarlo porque he visto demasiadas mujeres y también hombres destrozados por la culpa de un aborto que nunca confesaron adecuadamente, que nunca sanaron y que luego envenena su matrimonio de formas insospechadas. El aborto es uno de los pecados más graves que existen porque involucra la destrucción directa de una vida humana inocente. Pero también es uno de los pecados que más misericordia recibe de Dios cuando hay verdadero arrepentimiento. Dios es infinitamente misericordioso y no hay pecado, por grave que sea que esté, más allá de su perdón. Pero necesitamos tener el valor de acercarnos a ese perdón, de confesar honestamente lo que hicimos, de recibir la sanación que solo Dios puede dar. He acompañado a tantas mujeres que llevan años cargando el peso de un aborto en secreto. Algunas lo hicieron siendo muy jóvenes, presionadas por circunstancias difíciles, por parejas que las abandonaron, por padres que las amenazaron, por una sociedad que les dijo que era solo un grupo de células. Otras lo hicieron siendo adultas, por miedo, por egoísmo, por priorizar su carrera o su comodidad sobre la vida de su hijo. Y todas, absolutamente todas, llevan una herida profundísima que no sana sola con el tiempo. El aborto deja una marca en el alma que solo puede ser sanada a través del sacramento de la confesión y un proceso de sanación post-aborto. Y si esa herida no se sana antes del matrimonio, afectará todo: la intimidad, la maternidad futura, la relación con el esposo, todo. Recuerdo a una mujer que vino a hablar conmigo porque su matrimonio de 10 años estaba en crisis. Ella y su esposo no lograban conectar verdaderamente, había una distancia emocional inexplicable entre ellos. Después de muchas sesiones de acompañamiento, finalmente ella reunió el valor de contarme que había abortado a los 20 años antes de conocer a su esposo. Nunca se lo había dicho a él, nunca lo había confesado adecuadamente, y ese secreto era como un muro invisible entre ellos. Ella no podía entregarse completamente a su esposo porque llevaba esa culpa enorme, ese sentimiento de no merecer amor, de ser sucia o indigna. Y cuando finalmente tuvieron hijos, la maternidad se convirtió en una experiencia agonizante para ella, porque cada vez que miraba a sus hijos pensaba en el hijo que había matado. La ayudé a hacer una confesión profunda, la conecté con un ministerio de sanación post-aborto y finalmente tuvo el valor de contarle a su esposo. Fue un proceso largo y doloroso, pero también liberador y sanador. Si has abortado o si participaste en la decisión de un aborto siendo el padre, necesitas confesar este pecado antes del matrimonio. Tu futuro cónyuge tiene derecho a saber que has pasado por esta experiencia, porque afectará tu vida matrimonial de maneras que quizás ni siquiera imaginas. Si eres mujer y abortaste, necesitas sanación para poder ser madre nuevamente sin que esa experiencia pasada envenene tu maternidad futura. Si eres hombre y presionaste a alguien para abortar o simplemente no impediste un aborto pudiendo hacerlo, necesitas trabajar esa culpa y ese dolor antes de convertirte en padre. El aborto no es solo algo que pasó, es la muerte de tu hijo o tu hija. Y eso no se puede simplemente olvidar o dejar en el pasado sin procesarlo adecuadamente. Y déjenme decirles algo muy importante. Confesar el aborto no es solo decir las palabras cometí un aborto en el confesionario. Es necesario hacer un proceso completo de sanación. Existen ministerios maravillosos como Proyecto Raquel o Viña de Raquel que están específicamente diseñados para ayudar a las mujeres y los hombres a sanar las heridas del aborto.
Estos ministerios incluyen retiros de sanación donde puedes procesar el dolor, el arrepentimiento, la culpa, donde puedes ponerle nombre a tu hijo o hija, donde puedes pedirle perdón y despedirte de una manera sana. Sin este proceso de sanación, el aborto seguirá siendo una herida abierta que sangra constantemente, contaminando todo lo que tocas. Así que por favor, si este es tu caso, no te limites a confesarlo y ya. Busca ayuda especializada, haz el proceso completo de sanación y solo después de eso, cuando hayas encontrado verdadera paz con Dios y contigo mismo, estarás listo para entrar al matrimonio. El quinto pecado que necesitan confesar es cualquier forma de abuso sexual que hayan sufrido o perpetrado. Y aquí necesito hacer una distinción crucial. Si fuiste víctima de abuso sexual, especialmente si fue en la infancia o la adolescencia, no cometiste ningún pecado. El abuso sexual no es pecado de la víctima, es pecado del abusador. Pero la herida que deja el abuso sexual es tan profunda, tan devastadora, que si no se trabaja adecuadamente antes del matrimonio, destruirá la intimidad conyugal. Una persona que ha sufrido abuso sexual y no ha recibido terapia y sanación espiritual, lleva al matrimonio un equipaje emocional tremendamente pesado. Desconfianza, miedo a la intimidad, vergüenza del propio cuerpo, confusión sobre la sexualidad y muchas veces, aunque duela decirlo, una incapacidad de disfrutar sanamente de la intimidad matrimonial. Si fuiste víctima de abuso, necesitas contárselo a tu futuro cónyuge antes de casarse. No porque hayas hecho algo malo, sino porque esa experiencia te ha marcado y va a afectar tu vida matrimonial. Tu futuro esposo o esposa necesita saber lo que has vivido para poder acompañarte con paciencia, con ternura, con comprensión. La intimidad matrimonial puede ser muy difícil para una persona que ha sufrido abuso, porque puede desencadenar recuerdos traumáticos, flashbacks, disociación. Y si tu cónyuge no sabe lo que te pasó, no va a entender por qué de repente te cierras, por qué te alejas, por qué lloras sin explicación. Van a sentirse rechazados, confundidos, frustrados y la relación va a sufrir enormemente. Pero sí hay honestidad desde el principio. Si tu pareja sabe tu historia, pueden construir juntos un espacio de intimidad seguro, respetuoso, sanador. Ahora, si fuiste el perpetrador de abuso sexual, si abusaste de alguien en cualquier momento de tu vida, eso es algo que absolutamente debes confesar antes del matrimonio, tanto en el sacramento de la confesión como a tu futuro cónyuge. El abuso sexual es uno de los pecados más graves, una violación brutal de la dignidad humana. Y aunque Dios puede perdonarte si hay verdadero arrepentimiento, las consecuencias de ese pecado son enormes. Tu futuro cónyuge tiene el derecho absoluto de saber si se está casando con alguien que ha cometido abuso sexual. Tiene el derecho de evaluar si estás verdaderamente arrepentido, si has recibido ayuda profesional, si has hecho un trabajo real para entender y cambiar los patrones de comportamiento que te llevaron a abusar. Y si decides no contarlo, si ocultas esta realidad, estás cometiendo un engaño gravísimo. Recuerdo un caso que me destrozó el corazón. Una joven pareja vino a casarse por la iglesia. Él parecía un hombre maravilloso, trabajador, devoto, respetuoso. Se casaron, tuvieron hijos. Y después de 5 años de matrimonio, salió a la luz que él había abusado sexualmente de su prima menor cuando era adolescente. Nunca lo había mencionado a nadie, nunca lo había trabajado en terapia, nunca lo había confesado. Y ahora tenía 2 hijas pequeñas. La esposa estaba devastada no solo por la revelación del abuso pasado, sino por la pregunta aterradora. ¿Puede confiar en que él no va a abusar de sus propias hijas? ¿Cómo puede dormir tranquila sabiendo que su esposo es capaz de hacer algo así? El matrimonio se desintegró completamente. Y todo podría haberse evitado si él hubiera tenido la honestidad de revelar su pasado antes de casarse, de mostrar que había trabajado genuinamente en su sanación, de darle a ella la oportunidad de tomar una decisión informada. Si has cometido abuso sexual, necesitas ayuda profesional urgente antes de siquiera considerar el matrimonio. Necesitas entender las raíces de tu comportamiento, necesitas trabajar en tu sanación interior, necesitas tener mecanismos claros de rendición de cuentas y protección. Y si decides continuar con tu relación, la conversación con tu pareja debe incluir todos estos elementos. ¿Qué hiciste? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Qué ayuda has recibido? ¿Qué trabajo has hecho en ti mismo? ¿Qué medidas de protección estás implementando? Y tu pareja tiene todo el derecho de decidir que no puede continuar con la relación. El perdón de Dios es una cosa, la confianza humana es otra, completamente diferente.
El sexto y último pecado del que quiero hablarles es la falta de perdón, especialmente hacia la familia de origen. Sé que esto puede sonar extraño incluirlo en una lista de pecados que hay que confesar antes del matrimonio, pero créanme cuando les digo que el resentimiento no resuelto hacia los padres o la familia de origen es uno de los destructores más silenciosos y efectivos de los matrimonios. Muchas personas llegan al matrimonio cargando heridas profundas de su infancia, padres abusivos, padres ausentes, padres alcohólicos, padres que los abandonaron o rechazaron. Y todas esas heridas, si no se sanan, se reproducen de alguna manera en el matrimonio. El hijo de un padre violento puede convertirse en un esposo violento o puede tener tanto miedo de la violencia que se vuelve incapaz de poner límites saludables. La hija de una madre controladora puede reproducir esos patrones de control en su matrimonio o puede rebelarse contra cualquier forma de estructura sana. El libro del Génesis nos dice que cuando un hombre y una mujer se casan, dejan padre y madre para unirse y ser una sola carne. Ese dejar padre y madre no es solo físico, es también emocional y espiritual. Significa que tenemos que hacer las paces con nuestra historia familiar, sanar las heridas, perdonar las ofensas y crear un espacio nuevo para nuestro propio matrimonio. Pero muchas personas se casan sin haber hecho este proceso. Se casan todavía buscando en su cónyuge lo que no recibieron de sus padres: validación, aceptación, seguridad. Y cuando el cónyuge inevitablemente no puede llenar esos vacíos, porque nadie puede llenar vacíos que no le corresponden, la decepción y el resentimiento crecen. O peor aún, se casan reproduciendo exactamente los patrones disfuncionales que vieron en sus familias de origen sin siquiera darse cuenta de que lo están haciendo. He visto a tantas parejas donde uno de los cónyuges simplemente no puede dejar de lado a su familia de origen. El esposo que siempre pone a su madre por encima de su esposa, que no puede tomar una decisión sin consultar primero con mamá, que permite que su madre interfiera constantemente en su matrimonio, o la esposa que sigue esperando que su padre la rescate, que corre con papá cada vez que tiene un problema con su esposo, que no ha establecido límites saludables con su familia de origen. Estos patrones destruyen matrimonios porque violan ese principio fundamental: dejar padre y madre para crear una nueva unidad familiar. El matrimonio debe ser la relación humana primaria, por encima de todas las demás relaciones, incluyendo la relación con los padres. Pero tampoco podemos ir al extremo opuesto y simplemente cortar relación con nuestra familia de origen. No se trata de eso. Se trata de sanar, de perdonar, de establecer límites saludables y de priorizar correctamente. Si tus padres te hirieron profundamente, necesitas trabajar esas heridas en terapia y en dirección espiritual antes del matrimonio. Necesitas llegar a un punto donde puedas recordar tu historia sin que te destruya, donde puedas relacionarte con tus padres de manera madura y sana, donde hayas perdonado sin necesariamente olvidar. Porque si llevas todo ese resentimiento al matrimonio, va a salir de alguna forma. Vas a proyectar en tu cónyuge tus heridas no sanadas, vas a reaccionar desproporcionadamente a ciertas situaciones porque estás respondiendo no a lo que está pasando ahora, sino a lo que te pasó en tu infancia. Les voy a contar algo de mi propia experiencia sacerdotal. Hace años acompañé a un matrimonio en crisis. Ella constantemente acusaba a su esposo de abandonarla emocionalmente, de no estar presente, de ser distante. Él insistía en que estaba haciendo todo lo posible, que trabajaba duro para proveer para la familia, que no entendía qué más quería ella. Después de mucho trabajo descubrimos que ella había sido abandonada por su padre cuando era niña. Él simplemente se fue un día y nunca volvió. Esa herida de abandono nunca había sido sanada y ahora ella veía abandono en todo lo que su esposo hacía. Si él llegaba 10 minutos tarde, era abandono. Si él necesitaba tiempo a solas, era abandono. Si él no entendía perfectamente sus necesidades sin que ella las expresara, era abandono. Estaba viviendo su matrimonio presente a través del lente de su trauma pasado. Y su esposo, por más que se esforzara, nunca podía hacerla sentir segura porque el problema no era él, era la herida no sanada de ella. Así que les suplico, antes de casarse, hagan el trabajo de sanar sus heridas familiares, vayan a terapia si es necesario, hablen con un director espiritual, perdonen a sus padres no porque lo que hicieron esté bien, sino porque ustedes necesitan liberarse del veneno del resentimiento y confiesen ante Dios la falta de perdón que han guardado en su corazón, porque la falta de perdón es un pecado grave que nos separa de Dios y de los demás. No pueden construir un matrimonio sano sobre el fundamento de heridas sin sanar y resentimientos sin resolver. No funciona, hermanos míos.
He visto demasiados matrimonios destruidos por esto como para no advertirles con toda claridad. Ahora bien, hermanos míos, después de hablarles de estos 6 pecados específicos, quiero profundizar en algo fundamental: la naturaleza de la confesión sacramental y cómo confesarse bien. Porque no basta con entrar al confesionario y simplemente decir las palabras. Una confesión válida y fructífera requiere 5 elementos esenciales: examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, confesión íntegra y cumplir la penitencia. Y cada uno de estos elementos es absolutamente necesario para que el sacramento tenga su efecto pleno en nuestras vidas. Muchas personas hacen confesiones inválidas o infructuosas porque les falta uno o más de estos elementos y luego se preguntan por qué no sienten paz, por qué siguen cayendo en los mismos pecados, por qué su vida espiritual está estancada. El examen de conciencia es el primer paso y es donde muchos fallan. No podemos confesar lo que no reconocemos como pecado. Necesitamos dedicar tiempo, verdadero tiempo, a examinar nuestra conciencia honestamente, no superficialmente, no deprisa, no solo pensando en los pecados obvios. Necesitamos preguntarle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos muestre las áreas de nuestra vida donde hemos fallado, donde hemos ofendido a Dios, donde hemos dañado a otros o a nosotros mismos. Y esto requiere silencio, requiere honestidad brutal, requiere humildad para ver nuestros fallos sin justificarlos. Muchas personas hacen un examen de conciencia superficial que dura apenas 5 minutos, donde repasan mentalmente una lista genérica de pecados sin realmente profundizar en su vida concreta. Eso no es suficiente, especialmente cuando nos estamos preparando para el sacramento del matrimonio. El segundo elemento es el dolor de los pecados. Y aquí no estoy hablando necesariamente de un sentimiento emocional, aunque eso puede estar presente. El dolor de los pecados es fundamentalmente un acto de la voluntad. Es reconocer que hemos ofendido a Dios, que nos ama infinitamente, que hemos rechazado su amor, que hemos elegido nuestro placer o comodidad por encima de su voluntad. Y este dolor puede tener 2 motivaciones: la atrición, que es el dolor por los pecados motivado principalmente por el miedo al castigo o la pérdida del cielo o la contrición perfecta, que es el dolor motivado puramente por amor a Dios. Ambas son válidas, aunque la contrición perfecta es más perfecta. Pero lo que no es válido es acercarse al sacramento sin ningún dolor, sin ningún arrepentimiento genuino, como si fuera un simple trámite para poder casarse por la iglesia. El tercer elemento es el propósito de enmienda, y este es absolutamente crucial. No podemos confesar un pecado con la intención de volver a cometerlo. Eso convierte la confesión en una burla. El propósito de enmienda significa que tomamos la decisión firme de no volver a cometer ese pecado y de evitar las ocasiones próximas de pecado. Esto es especialmente importante con pecados como las relaciones sexuales prematrimoniales o la convivencia. Si van a confesar que han estado conviviendo y teniendo relaciones sexuales, pero luego van a volver a la misma casa y a la misma cama, no hay propósito de enmienda verdadero. La confesión sería inválida. El propósito de enmienda tiene que ser concreto. Si estás conviviendo, necesitas mudarte. Si estás en una relación que te lleva constantemente al pecado, necesitas poner límites concretos. Si tienes una adicción, necesitas buscar ayuda real. El propósito de enmienda sin acciones concretas es solo una ilusión. El cuarto elemento es la confesión íntegra. Es decir, confesar todos los pecados graves de los que tenemos conciencia sin ocultar ninguno voluntariamente. Y aquí es donde entra la honestidad radical. No podemos olvidar convenientemente los pecados que nos avergüenzan más. No podemos omitir detalles importantes que cambiarían la naturaleza del pecado. Tenemos que confesar el número de veces que hemos cometido el pecado, al menos aproximadamente. Tenemos que confesar las circunstancias que agravan el pecado. Por ejemplo, no es lo mismo confesar bipornografía que confesar bipornografía infantil. No es lo mismo confesar fui infiel que confesar fui infiel con la hermana de mi pareja. Las circunstancias importan y ocultarlas es una forma de deshonestidad que invalida la confesión. Y el quinto elemento es cumplir la penitencia que el sacerdote nos da. La penitencia no es un castigo, es una medicina espiritual, una forma de comenzar a reparar el daño causado por nuestros pecados. Puede parecer pequeña, como rezar 3 Avemarías, pero es importante cumplirla con devoción, como parte integral del sacramento.
Y en casos de pecados graves, la penitencia puede ser más extensa. Asistir a un retiro de sanación, buscar terapia, hacer restitución por daños causados, comenzar un programa de recuperación de adicciones. Todo esto forma parte del proceso de conversión verdadera que el sacramento busca producir en nosotros. Ahora déjenme hablarles de algo que me preocupa profundamente: las confesiones mal hechas. He visto tantas personas que se confiesan regularmente, incluso frecuentemente, pero que nunca experimentan transformación verdadera porque sus confesiones son superficiales, rutinarias, sin verdadero compromiso de cambio. Van al confesionario, dicen una lista de pecados como quien lee la lista del supermercado, reciben la absolución y salen exactamente igual que como entraron. Y luego se quejan de que el sacramento no funciona, de que no sienten nada, de que siguen atrapados en los mismos pecados. Pero el problema no es el sacramento, el problema es la forma en que nos acercamos a él. El sacramento de la confesión tiene un poder transformador increíble cuando se recibe con las disposiciones correctas, pero no es magia, no va a transformarnos automáticamente si nosotros no ponemos de nuestra parte. Una confesión bien hecha debería dejarnos exhaustos emocionalmente, pero también increíblemente aliviados y en paz. Debería ser un encuentro real con la misericordia de Dios, un momento donde experimentamos tangiblemente su amor y su perdón. Si salimos del confesionario sintiendo exactamente lo mismo que cuando entramos, algo está mal. O no nos hemos examinado suficientemente, o no hemos sido completamente honestos, o no estamos verdaderamente arrepentidos, o no tenemos un propósito real de cambio. Y necesitamos trabajar en eso antes de volver a confesarnos, porque acercarse al sacramento sin las disposiciones correctas no solo es infructuoso, es potencialmente sacrílego. Les voy a dar un consejo práctico para aquellos que van a confesarse antes del matrimonio. No se limiten a ir la semana antes de la boda a cumplir con el requisito. Comiencen su preparación espiritual con meses de anticipación. Hagan un examen de conciencia profundo de toda su vida, especialmente de su vida afectiva y sexual. Escriban si es necesario, para no olvidar nada. Busquen específicamente un sacerdote con experiencia en acompañamiento matrimonial, no cualquier confesor que esté disponible. Pidan una cita específica para confesión. No se limiten al confesionario regular donde el sacerdote tiene 5 minutos por persona. Necesitan tiempo, necesitan espacio para hacer una confesión completa y detallada. Y después de la confesión, cumplan fielmente con la penitencia y continúen trabajando en su conversión. Y aquí quiero hacer una advertencia muy seria. Si ocultan voluntariamente un pecado grave en la confesión por vergüenza o por miedo, la confesión es completamente inválida. No solo no reciben el perdón de ese pecado que ocultaron, sino que tampoco reciben el perdón de ninguno de los otros pecados que confesaron. Y peor aún, cometen un sacrilegio al recibir la absolución en estado de pecado mortal. Si esto les ha pasado, necesitan confesarse nuevamente, confesando tanto el pecado que ocultaron como el sacrilegio de la confesión mal hecha. No jueguen con los sacramentos, hermanos míos. Son encuentros reales con Cristo, con el Dios vivo, y acercarse a ellos con deshonestidad o ligereza tiene consecuencias espirituales gravísimas. Otro aspecto importante que quiero tocar es la relación entre la confesión individual y la transparencia con la pareja. Confesar nuestros pecados ante Dios en el sacramento es esencial, pero en muchos casos, especialmente con los pecados que he mencionado hoy, también es necesario ser transparentes con nuestra futura pareja. Algunos podrían argumentar que una vez confesado ante Dios, el pecado está perdonado y olvidado y no tenemos obligación de contárselo a nadie más. Y teológicamente es verdad que Dios perdona completamente el pecado confesado. Pero desde el punto de vista de la justicia humana y la construcción de una relación matrimonial sana, hay pecados cuyas consecuencias siguen presentes y que tu pareja tiene derecho a conocer. Por ejemplo, si tuviste un hijo fuera del matrimonio que diste en adopción, eso es algo que tu futuro cónyuge debe saber aunque hayas confesado ese pecado hace años. No porque Dios no te haya perdonado, sino porque es un hecho de tu vida que potencialmente podría afectar tu matrimonio en el futuro. ¿Qué pasa si ese hijo te busca dentro de 10 años? ¿Qué pasa si desarrollas un duelo tardío por ese hijo? ¿Qué pasa si tu familia conoce esa historia y tu cónyuge no? La honestidad no es opcional en el matrimonio. O si cometiste un delito en el pasado y tienes antecedentes penales, eso es algo que tu pareja debe saber antes de casarse, aunque hayas cumplido tu condena y hayas sido perdonado por Dios. La transparencia total es un requisito para construir confianza verdadera.
Aquí viene una pregunta que me hacen frecuentemente. Padre, ¿tengo que contarle a mi pareja absolutamente todo de mi pasado sexual? Cada persona con la que estuve, cada detalle de lo que hice, y mi respuesta es matizada. No necesariamente tienes que dar una lista detallada de cada persona o cada acto específico, pero sí necesitas dar una imagen honesta y completa de tu historia sexual. Tu pareja necesita saber, en términos generales, cuál ha sido tu vida sexual antes de conocerla. ¿Cuántas relaciones serias has tenido? Si has convivido con alguien, si has sido promiscuo o no, si has luchado con adicciones sexuales, si has tenido experiencias que podrían afectar tu intimidad matrimonial. Todo esto son elementos importantes que configuran quién eres sexualmente y que van a afectar tu vida matrimonial. Pero esto significa que necesito confesar a través de qué tipo de sitios porno navegue, no necesariamente. Podemos decir, cariño, pasé por una adicción fuerte a la pornografía en estos años de mi vida, la confieso con remordimiento enorme, he recibido ayuda profesional, tengo controles en todos mis dispositivos y necesito que sepas que cuando vivamos juntos voy a seguir con esos sistemas de protección y con mi asistencia a grupos de apoyo. Eso sería transparencia honesta y útil, sin caer en detalles innecesarios que podrían ser más hirientes que útiles. El criterio debe ser siempre, esta información es necesaria para que mi pareja tome una decisión informada sobre nuestro matrimonio o simplemente va a causarle dolor innecesario sin aportar nada constructivo. Y aquí algo crucial. La conversación sobre estos temas delicados debe hacerse con la ayuda de un guía espiritual o un consejero matrimonial. No la improvisen, no lo suelten de repente en medio de una cena romántica. Preparen la conversación, busquen el momento adecuado, el lugar adecuado y si es necesario tengan a alguien que los acompañe en esa conversación. Porque estas revelaciones pueden ser devastadoras. Pueden generar reacciones fuertes y necesitan ser manejadas con cuidado, con amor, con paciencia. Y después de la revelación, ambos pueden necesitar tiempo para procesar, para llorar, para hacer preguntas, para decidir cómo seguir adelante. No esperen que sea fácil. Será una de las conversaciones más difíciles de su vida, pero también una de las más importantes. Hablemos ahora sobre las consecuencias de no confesar estos pecados antes del matrimonio. Porque algunos de ustedes podrían estar pensando, bueno, padre, yo ya me casé hace años y nunca confesé estas cosas. ¿Qué hago ahora? ¿Está todo perdido? Y déjenme decirles que no. Nunca es demasiado tarde para la conversión, nunca es demasiado tarde para la honestidad, nunca es demasiado tarde para buscar la sanación. Pero sí quiero que entiendan que las consecuencias de ocultar estos pecados en el matrimonio son gravísimas. He visto matrimonios de décadas destruidos cuando finalmente sale a la luz un secreto que se ocultó desde el principio. La traición de la confianza es a menudo más dolorosa que el pecado mismo. Es el sentimiento de si me mentiste sobre esto, sobre qué más me has mentido, alguna vez te he conocido realmente. Los secretos son como termitas, lo he dicho antes y lo repito. Trabajan invisiblemente, devorando la estructura de la relación desde dentro. Tal vez en la superficie todo parece bien, pero por dentro la estructura está completamente comprometida. Y un día, algo relativamente pequeño hace que todo se derrumbe y ambos se preguntan qué pasó. Lo que pasó es que nunca hubo un fundamento sólido de honestidad desde el principio. Construyeron sobre arena en lugar de sobre roca y cuando llegaron las tormentas de la vida, las pruebas, las dificultades normales de cualquier matrimonio, no tenían la fortaleza necesaria para resistirlas porque su relación estaba minada desde dentro por los secretos. Les voy a contar una historia más, porque quiero que entiendan la gravedad de esto. Un hombre mayor vino a verme hace unos años. Llevaba 40 años de casado. Sus hijos eran adultos, tenían nietos. Y me dijo que llevaba 40 años viviendo con un secreto que lo estaba matando por dentro. En sus primeros años de matrimonio había tenido una aventura. Su esposa nunca lo supo. Él lo confesó en ese momento, recibió la absolución y pensó que podía simplemente seguir adelante sin decirle nada a su esposa. Pero ese secreto había envenenado su matrimonio durante 4 décadas. Él nunca pudo entregarse completamente a su esposa porque llevaba esa culpa enorme. Su intimidad siempre fue superficial. Y ahora, en sus últimos años de vida, se daba cuenta de que había desperdiciado 40 años de matrimonio, por no haber tenido el valor de ser honesto desde el principio. Le pregunté si estaba considerando contarle ahora a su esposa después de 40 años, y me dijo que ese era su dilema. Por un lado sentía que ella merecía saber la verdad,
por otro lado, ¿qué sentido tenía destruir su paz en estos últimos años de vida juntos? Era una situación trágica, sin respuestas fáciles. Finalmente, después de mucho discernimiento y oración, decidió contarle. Fue devastador. Ella se sintió traicionada no solo por la infidelidad de hace 40 años, sino por 40 años de mentira silenciosa. Su matrimonio nunca se recuperó completamente antes de que él muriera pocos años después. Y él murió sabiendo que había desperdiciado su matrimonio por no haber sido valiente desde el principio. Esta historia me persigue porque ilustra perfectamente el precio terrible de los secretos. Pero quiero que entiendan que yo no estoy hablando todo esto para condenarlos o para hacerlos sentir desesperados. Estoy hablando esto porque los amo, porque me importa su felicidad, porque he dedicado mi vida a ayudar a las personas a construir matrimonios santos y felices. Y sé con toda certeza que la honestidad es absolutamente necesaria para eso. No opcional, no recomendable, sino absolutamente necesaria. Un matrimonio construido sobre mentiras u omisiones importantes es un matrimonio condenado al fracaso, o al menos condenado a nunca alcanzar la plenitud de intimidad y alegría que Dios quiere para ustedes. Y yo quiero que ustedes tengan esa plenitud. Quiero que experimenten el matrimonio como Dios lo diseñó. Una unión de dos personas que se conocen completamente, se aceptan completamente, se aman completamente, sin reservas, sin secretos, sin máscaras. Así que déjenme darles algunos pasos prácticos para aquellos que están en proceso de preparación para el matrimonio. Primero, dediquen tiempo real a hacer un examen de conciencia profundo de toda su vida. No, lo hagan en 10 minutos. Dediquen horas, días incluso a revisar su historia, especialmente su historia afectiva y sexual. Pidan al Espíritu Santo que los ilumine, que les muestre las áreas que necesitan confesar y sanar. Segundo, busquen un buen confesor, un sacerdote con experiencia y sabiduría, y pidan una cita específica para hacer una confesión general de toda su vida. No se limiten al confesionario ordinario. Necesitan tiempo y espacio para hacer esto bien. Tercero, después de confesarse, busquen también dirección espiritual o consejería para trabajar en las áreas donde tienen luchas persistentes. La confesión perdona el pecado, pero no automáticamente sana todas las heridas o rompe todas las adicciones. Necesitan un plan de crecimiento espiritual continuo. Cuarto, tengan la conversación difícil con su pareja sobre su pasado. Hagan esto con la ayuda de su director espiritual o su sacerdote acompañante. Preparen la conversación, elijan el momento adecuado y sean completamente honestos. Sí, va a ser difícil, sí puede haber lágrimas, sí puede haber dolor, pero es necesario. Y si su relación es verdaderamente de Dios, sobrevivirá esta conversación y saldrá fortalecida de ella. Quinto, si hay áreas que necesitan sanación especializada como adicciones o trauma de abuso, busquen ayuda profesional antes del matrimonio. No esperen a que el matrimonio los sane. No funciona así. El matrimonio no es terapia. Entren al matrimonio lo más sanos posible, con las heridas más importantes ya en proceso de sanación. Y sexto, establezcan desde ahora patrones de transparencia y honestidad en su relación. Si estos 6 pecados específicos no son parte de su historia, maravilloso, den gracias a Dios. Pero todos tenemos áreas de lucha, todos tenemos tentaciones, todos tenemos momentos de debilidad. Establezcan ahora el patrón de contarse todo, de no guardar secretos, de ser vulnerables el uno con el otro. Esa transparencia total es el fundamento de la intimidad verdadera. Y créanme, cuando se cultiva desde el noviazgo, continúa naturalmente en el matrimonio. Pero si cultivan secretos y falta de transparencia en el noviazgo, ese patrón también continuará en el matrimonio, con resultados desastrosos. Ahora bien, quiero hablarles sobre algo que es absolutamente esencial, pero que a menudo se pasa por alto: el papel de la gracia sacramental en el matrimonio. Porque todo lo que les he dicho hasta ahora podría sonar como si el éxito del matrimonio dependiera únicamente de nosotros, de nuestra honestidad, de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo personal. Y sí, todo eso es importante, pero lo más importante de todo es la gracia de Dios. El matrimonio es un sacramento, no es simplemente un contrato humano. Y como sacramento confiere una gracia específica, un don sobrenatural de Dios que nos capacita para vivir esa vocación. Sin esa gracia, el matrimonio es humanamente imposible. Con esa gracia se vuelve no solo posible, sino hermoso, fecundo, santo. Pero aquí está el punto crucial.
para que la gracia sacramental pueda fluir libremente en nuestras vidas, nuestros corazones deben estar abiertos, deben estar limpios, deben estar dispuestos. Si nos acercamos al sacramento del matrimonio con el corazón lleno de pecado no confesado, con secretos oscuros, con áreas de nuestra vida que le hemos cerrado a Dios, estamos bloqueando la gracia. Es como intentar llenar una copa que está volteada. Por más que Dios derrame su gracia, no puede entrar porque nosotros hemos creado un obstáculo. Por eso la confesión antes del matrimonio no es un simple trámite ritual, es una preparación esencial para poder recibir la gracia del sacramento. Cuando nos confesamos verdaderamente, cuando abrimos nuestro corazón completamente a Dios sin reservas, algo milagroso sucede. Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que sana nuestras heridas, transforma nuestros corazones, nos da fuerzas nuevas para vivir según su voluntad. Y cuando dos personas se acercan al altar matrimonial con corazones así preparados, corazones limpios, abiertos, transparentes, la gracia sacramental puede fluir abundantemente. Esa gracia los fortalecerá en los momentos difíciles, los ayudará a amarse mutuamente con el amor de Cristo, los capacitará para crear una familia verdaderamente cristiana. Pero si se acercan con corazones bloqueados por el pecado no confesado, estarán privándose a sí mismos de ese don inmenso. Déjenme ser muy claro sobre algo. No estoy diciendo que tienen que ser perfectos para casarse. Todos somos pecadores, todos luchamos, todos caemos. Dios no espera perfección, espera honestidad. Espera que reconozcamos nuestros pecados, que nos arrepintamos genuinamente, que busquemos su misericordia y que nos comprometamos a seguir luchando. Un matrimonio entre dos pecadores arrepentidos, que se apoyan mutuamente en su crecimiento espiritual, es infinitamente más sólido que un matrimonio donde ambos pretenden ser perfectos y ocultan sus luchas reales. La santidad no es ausencia de lucha, es honestidad en la lucha, es humildad para reconocer nuestras debilidades, es confianza en la misericordia de Dios. Por eso quiero que entiendan que confesar estos pecados antes del matrimonio no es un acto de debilidad, es un acto de fortaleza. Requiere un valor inmenso enfrentar nuestros pecados, nombrarlos, confesarlos, tanto ante Dios como ante nuestra pareja. Es mucho más fácil esconderlos, ignorarlos, minimizarlos, pero esa facilidad inicial se convierte en una pesadilla a largo plazo. El valor de enfrentar la verdad ahora se traduce en décadas de paz, confianza y amor verdadero. Así que les insto, les suplico, tengan ese valor, sean valientes, sean honestos, confíen en la misericordia de Dios y en el amor de su pareja. Yo sé que es difícil, sé que da miedo, pero también sé que es absolutamente necesario. Y aquí quiero dirigirme específicamente a aquellos que ya están casados y que al escuchar este mensaje se han dado cuenta de que ocultaron cosas importantes antes de su matrimonio. Tal vez se están sintiendo culpables, tal vez están preocupados, tal vez están preguntando si deben revelar ahora secretos que llevan años guardados. Mi consejo es este: primero vayan a confesarse. Confiesen el pecado original y también el pecado de haberlo ocultado a su cónyuge si había obligación de revelarlo. Reciban el perdón de Dios y la paz que viene con él. Segundo, busquen consejo espiritual sabio antes de tomar la decisión de revelar o no el secreto a su cónyuge. No todos los casos son iguales y necesitan discernimiento prudente. En algunos casos, especialmente cuando el secreto podría causar un daño desproporcionado sin un beneficio claro, y cuando ya ha pasado mucho tiempo, podría ser mejor llevarlo en silencio después de haberlo confesado ante Dios. Pero en otros casos, especialmente cuando el secreto sigue afectando activamente el matrimonio, o cuando hay riesgo de que salga a la luz de otras formas, la honestidad puede ser necesaria incluso años después. No hay una regla única para todos. Por eso necesitan la guía de un sacerdote sabio y experimentado que pueda evaluar su situación específica y aconsejarles prudentemente. Lo que sí es cierto es que nunca es demasiado tarde para la conversión, nunca es demasiado tarde para buscar la sanación, nunca es demasiado tarde para comenzar a construir sobre fundamentos más sólidos. Hermanos míos, estamos llegando al final de nuestra reflexión, pero antes quiero compartir con ustedes una visión hermosa de lo que el matrimonio puede ser cuando se construye sobre la verdad y la gracia de Dios. He tenido el privilegio de acompañar a parejas que tuvieron el valor de hacer todo lo que les he descrito hoy. Confesaron sus pecados completamente, fueron transparentes el uno con el otro, buscaron sanación para sus heridas y entraron al matrimonio con corazones
limpios y abiertos. Y déjenme decirles que estos matrimonios son completamente diferentes. Hay una paz, una alegría, una intimidad en ellos que simplemente no existe en matrimonios construidos sobre secretos y medias verdades. Estas parejas no son perfectas, siguen teniendo sus luchas y sus dificultades como cualquier matrimonio, pero enfrentan esas dificultades juntos, con honestidad, con confianza mutua, con la certeza de que no hay secretos entre ellos que puedan explotar en cualquier momento. Cuando hay una tentación, pueden hablar de ella abiertamente. Cuando hay una lucha, pueden pedir ayuda sin vergüenza. Cuando hay un error, pueden confesarlo sabiendo que serán recibidos con misericordia. Eso es libertad verdadera, hermanos míos. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de ustedes. Y eso solo es posible cuando construimos sobre el fundamento sólido de la verdad y la gracia sacramental. Imaginen un matrimonio donde ambos esposos se conocen completamente, sin secretos, sin máscaras, sin áreas oscuras que nunca pueden tocar. Donde hay confianza absoluta, donde no hay necesidad de revisar el celular del otro porque hay transparencia total. Donde la intimidad no está contaminada por adicciones secretas o heridas no sanadas, sino que es expresión pura de amor mutuo. Donde los errores del pasado han sido confesados, perdonados, sanados y ahora sirven como testimonios de la misericordia de Dios en lugar de ser bombas de tiempo esperando explotar. Eso no es un ideal inalcanzable, hermanos, es lo que Dios quiere darles. Pero requiere que ustedes hagan su parte. La honestidad radical, la confesión completa, la apertura total a la gracia de Dios. Y déjenme terminar con esto. Si después de escuchar todo lo que les he compartido hoy, se dan cuenta de que su relación actual no puede soportar este nivel de honestidad, si temen que su pareja los dejará cuando conozca la verdad, entonces tal vez esa no es la relación correcta para ustedes. Porque el matrimonio es para toda la vida. Y no pueden vivir toda una vida ocultando quién realmente son. Es mejor que la relación termine ahora, por doloroso que sea, que casarse y vivir décadas en una mentira. Por otro lado, si su relación es verdaderamente de Dios, si hay amor auténtico, si hay compromiso real, entonces sobrevivirá la verdad. Puede ser doloroso temporalmente, puede requerir tiempo de sanación y reconstrucción de confianza, pero sobrevivirá. Y no solo sobrevivirá, sino que se fortalecerá inmensamente. Así que les dejo con esta invitación, con este desafío. Tengan el valor de vivir en la verdad. Tengan el valor de confesar sus pecados completamente ante Dios. Tengan el valor de ser transparentes con su pareja sobre su historia, sus luchas, sus heridas. Tengan el valor de buscar la sanación que necesitan antes de entrar al matrimonio. No se conformen con menos de lo que Dios quiere para ustedes. No se conformen con un matrimonio mediocre construido sobre secretos y medias verdades. Busquen la excelencia, busquen la santidad, busquen la plenitud del amor que solo es posible en la verdad total. Y si han cometido errores, si ocultaron cosas en el pasado, si su matrimonio actual está sufriendo por secretos no revelados, todavía hay esperanza. Dios es un Dios de misericordia infinita y de nuevos comienzos. Nunca es demasiado tarde para dar el paso hacia la honestidad, hacia la sanación, hacia una relación más profunda y auténtica. Busquen ayuda, busquen consejo, busquen la gracia de Dios en los sacramentos, especialmente en la confesión y la Eucaristía. Y poco a poco, con paciencia y perseverancia, verán cómo Dios transforma incluso las situaciones más difíciles. Hermanos míos queridos, ha sido un privilegio compartir con ustedes estas reflexiones hoy. Sé que he tocado temas difíciles, dolorosos incluso, pero lo he hecho porque los amo, porque quiero lo mejor para ustedes, porque he visto demasiado sufrimiento innecesario causado por la falta de honestidad y la falta de preparación adecuada para el matrimonio. Si este mensaje les ha tocado el corazón, si han sentido que el Espíritu Santo les está hablando a través de estas palabras, no ignoren esa voz. Actúen, den el paso que necesitan dar, ya sea confesarse, tener esa conversación difícil con su pareja, buscar ayuda profesional o lo que sea que Dios les esté pidiendo. Les quiero compartir algo más que es absolutamente fundamental y que muchas veces pasamos por alto en nuestra preparación para el matrimonio. Se trata de comprender que estos 6 pecados que hemos discutido no son casos aislados, no son simplemente errores del pasado que podemos dejar atrás con un acto de voluntad. Son síntomas de algo más profundo, son manifestaciones de heridas interiores, de vacíos emocionales, de patrones aprendidos en nuestra familia de origen o en nuestra cultura. Y si no trabajamos en sanar esas raíces profundas, los síntomas volverán a aparecer de una
forma u otra en el matrimonio. Por ejemplo, la adicción a la pornografía casi siempre está conectada con una incapacidad de manejar emociones difíciles, con una búsqueda equivocada de consuelo, con heridas de rechazo o abandono que nunca fueron sanadas. La infidelidad frecuentemente surge de una necesidad desordenada de validación, de una baja autoestima, de un miedo profundo a la intimidad verdadera que nos hace buscar conexiones superficiales múltiples en lugar de una conexión profunda. Las relaciones sexuales prematrimoniales, más allá del pecado objetivo del acto, a menudo revelan una incapacidad de esperar, una necesidad de asegurarnos del amor del otro a través del cuerpo porque no confiamos en que las palabras sean suficientes, o a veces, tristemente, una visión distorsionada de nuestra propia dignidad, donde creemos que nuestro valor está en lo que podemos ofrecer físicamente. El aborto, ese pecado tan doloroso, frecuentemente está rodeado de circunstancias de presión, miedo, soledad, abandono, y deja heridas que van mucho más allá de la culpa moral, heridas de duelo no procesado, de maternidad o paternidad negada, de relación rota con la propia fertilidad. El abuso sexual, ya sea como víctima o como perpetrador, siempre señala hacia traumas profundos, hacia la necesidad de sanación psicológica y espiritual intensiva. Y la falta de perdón hacia nuestra familia de origen casi siempre indica que estamos atrapados en patrones de nuestra infancia, que no hemos hecho la transición necesaria a la adultez emocional y espiritual. Por eso, hermanos míos, cuando les digo que confiesen estos pecados antes del matrimonio, no me refiero solamente a decirlos en el confesionario y ya está. Me refiero a embarcarse en un proceso completo de sanación interior que probablemente requerirá meses o incluso años. Me refiero a terapia psicológica seria con profesionales que respeten y entiendan la fe católica. Me refiero a dirección espiritual, constante con un sacerdote o consagrado que pueda acompañarlos en profundidad. Me refiero a participar en grupos de apoyo apropiados, ya sean grupos de recuperación de adicciones, grupos de sanación postaborto, grupos para sobrevivientes de abuso, según sea necesario en su caso particular. Este trabajo de sanación profunda no es opcional si queremos un matrimonio verdaderamente sano y santo, es absolutamente necesario. Y aquí quiero dirigirme específicamente a los jóvenes que me están escuchando, aquellos que tal vez tienen 20 o 25 años y están comenzando a pensar en el matrimonio. Déjenme decirles algo con todo el amor de mi corazón sacerdotal, no tengan prisa. La cultura nos empuja a acelerar todo, a conseguir todo rápido, a cumplir ciertos hitos a ciertas edades, pero el matrimonio no es una meta que hay que alcanzar según un calendario arbitrario, es una vocación sagrada para la cual necesitamos estar verdaderamente preparados. Si necesitan 2 o 3 años más para sanar sus heridas, para trabajar en sus adicciones, para crecer en madurez emocional y espiritual, tómense ese tiempo. Es infinitamente mejor esperar y entrar al matrimonio bien preparados que apresurarse y condenar su matrimonio al sufrimiento por falta de preparación adecuada. He visto a tantos jóvenes que se casan a los 23 o 24 años sin haberse tomado el tiempo de conocerse a sí mismos, de sanar sus heridas, de crecer en madurez. Y luego, a los 30 años, cuando finalmente están madurando como personas, se dan cuenta de que son completamente diferentes de quien eran cuando se casaron. Y su matrimonio está en crisis porque se casaron siendo esencialmente adolescentes emocionales. No hay nada de malo en casarse joven si uno está verdaderamente maduro y preparado, pero la realidad es que la mayoría de las personas en sus 20 tempranos todavía tienen mucho crecimiento por hacer. Así que por favor, no se dejen presionar por expectativas culturales o familiares. Tómense el tiempo que necesiten para convertirse en las personas que Dios quiere que sean antes de unir su vida a otra persona. Y para aquellos que ya son mayores, que tal vez tienen 35 o 40 años y sienten la presión del reloj biológico o las expectativas sociales, déjenme decirles que la preparación adecuada sigue siendo igual de importante. De hecho, a veces es incluso más importante porque traen más años de historia, más experiencias pasadas, más patrones establecidos que necesitan ser examinados y, si es necesario, transformados. No asuman que porque son mayores ya están automáticamente más preparados para el matrimonio. La edad trae experiencia, pero no automáticamente trae madurez emocional o sanación de heridas. Sigan siendo igual de rigurosos en su preparación, igual de honestos en su examen de conciencia, igual de comprometidos con su crecimiento personal y espiritual. Otra cosa que quiero enfatizar es la importancia de no idealizar el matrimonio. Muchas personas entran al matrimonio con expectativas completamente irreales, pensando que su cónyuge va a llenar todos sus vacíos emocionales, va a sanar todas sus heridas, va a hacerlos completamente felices.
Y esto es una receta para el desastre porque ningún ser humano puede ser Dios para otro. Tu cónyuge no puede darte la plenitud que solo Dios puede dar. Tu cónyuge no puede sanarte de traumas que requieren trabajo terapéutico profesional. Tu cónyuge no puede compensarte por todo lo que no recibiste de tus padres. Esperar que lo haga es injusto para tu cónyuge y devastador para tu matrimonio. El matrimonio es una vocación hermosa, pero también es difícil, exigente, llena de sacrificio. Requiere dos personas maduras que ya tienen una relación sólida con Dios y que están relativamente sanas emocionalmente, que se unen para ayudarse mutuamente en el camino hacia la santidad. Por eso es tan importante hacer el trabajo de sanación antes del matrimonio. No esperar que el matrimonio te sane. El matrimonio no es terapia, el matrimonio es misión. Es dos personas que se unen para cumplir juntos la misión que Dios les ha dado: crecer en santidad, criar hijos, si Dios los bendice con ellos, servir a la iglesia y al mundo. Para cumplir esa misión, ambos necesitan estar lo más sanos y maduros posible. No perfectos, nunca seremos perfectos en esta vida, pero sí funcionalmente sanos, capaces de amar de manera madura, capaces de comunicarse efectivamente, capaces de resolver conflictos constructivamente, capaces de sacrificarse por el bien del otro sin caer en patrones codependientes o destructivos. Quiero también hablarles sobre la importancia del discernimiento vocacional serio antes de comprometerse con el matrimonio. No todos están llamados al matrimonio, hermanos míos. Algunos están llamados a la vida consagrada, al sacerdocio, a la vida religiosa. Otros están llamados a permanecer solteros y servir a Dios de esa manera. Y está bien, es importante, es necesario discernir honestamente cuál es la vocación a la que Dios nos está llamando. No deberíamos casarnos simplemente porque es lo que toca hacer, o porque todos nuestros amigos están casando, o porque nuestros padres esperan nietos. Deberíamos casarnos porque genuinamente creemos que esa es la vocación a la que Dios nos está llamando y porque hemos encontrado a la persona específica con quien Dios quiere que compartamos esa vocación. Y aquí viene algo que puede sonar duro, pero que necesito decir. Si después de hacer el examen de conciencia profundo que les he propuesto, si después de confesar sus pecados y ser honestos con su pareja sobre su historia, si después de todo eso su pareja decide que no puede continuar con la relación, necesitan respetar esa decisión con humildad y gracia. Puede ser devastadoramente doloroso, lo entiendo, pero también puede ser la voluntad de Dios protegiéndolos a ambos de un matrimonio que no era para ustedes. A veces Dios cierra puertas para abrir otras mejores. A veces lo que nosotros pensamos que es nuestro plan perfecto no es el plan de Dios. Y necesitamos la humildad y la confianza para aceptar eso. He visto casos donde una pareja se separa después de que uno revela algo de su pasado y en el momento parece una tragedia. Pero años después, ambos se dan cuenta de que fue lo mejor. Él o ella encuentra a alguien con quien puede tener una relación más sana, más apropiada para donde están en su proceso de sanación. O a veces descubren que Dios los estaba llamando a algo completamente diferente, a la vida religiosa, a un ministerio específico, a una temporada de soltería, donde podían crecer de maneras que no habrían sido posibles en el matrimonio. Así que si su relación termina después de estas conversaciones difíciles, por más doloroso que sea, confíen en que Dios tiene un plan mejor para ustedes. No se aferren a una relación que claramente no es de Dios, simplemente porque han invertido tiempo en ella o porque tienen miedo de estar solos. Por otro lado, si su relación sobrevive estas conversaciones, si su pareja los recibe con amor y misericordia, a pesar de conocer la peor versión de su historia, valoren eso inmensamente. Esa es una señal preciosa de amor verdadero, de amor maduro, que no es ciego ante los defectos, sino que los ve y decide amar de todas formas. Ese tipo de amor es raro y hermoso, y es un reflejo del amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Un amor que nos conoce completamente, que ve todos nuestros pecados y debilidades, y que nos ama incondicionalmente de todas formas. Si han encontrado ese tipo de amor en su pareja, agárrense de él. Con gratitud, cultívenlo con cuidado, protéjanlo ferozmente, porque es un don precioso de Dios. Finalmente, hermanos míos, quiero recordarles algo que es fácil olvidar en medio de todas estas conversaciones serias sobre pecado y sanación. Dios los ama inmensamente, exactamente como son en este momento. No cuando sean perfectos, no cuando hayan superado todas sus luchas, no cuando hayan confesado todo y sanado todas sus heridas. Ahora mismo, con todos sus pecados, con todas sus heridas, con toda su historia complicada,
Dios los ama con un amor infinito, incondicional, apasionado. Nada de lo que han hecho los coloca fuera del alcance de su misericordia. Ningún pecado es demasiado grande para su perdón. Ninguna herida es demasiado profunda para su sanación. El mensaje del Evangelio es fundamentalmente un mensaje de esperanza, de redención, de nuevos comienzos, así que no permitan que la vergüenza o el miedo los paralicen. No permitan que el enemigo les susurre mentiras diciéndoles que son indignos del amor, que son demasiado sucios para ser perdonados, que su pasado define su futuro. Esas son mentiras del demonio, hermanos míos. La verdad es que son amados hijos e hijas de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, habitados por el Espíritu Santo. La verdad es que su pasado no tiene que determinar su futuro. La verdad es que con Dios todas las cosas son posibles, incluyendo la sanación completa de las heridas más profundas y la transformación total de las vidas más destrozadas. He visto esa transformación con mis propios ojos una y otra vez a lo largo de mi ministerio. He visto a adictos completamente libres, he visto a personas rotas completamente sanadas, he visto a pecadores empedernidos convertidos en santos. El poder de Dios es real, su misericordia es infinita y su deseo de sanarnos y transformarnos es más grande de lo que podemos imaginar. Así que acérquense a Él con confianza, acepten su amor, reciban su perdón y dejen que Él los prepare para la hermosa vocación del matrimonio. Él es fiel, hermanos míos, y nunca los abandonará. Que Dios los bendiga y los guarde en su amor.